El queso mozzarella yo diría que es uno de los quesos más emblemáticos de Italia y constituye la base para hacer otros quesos como la burrata, la stracciatella, hasta el mismo provolone, también la escamorza, los famosos bocconcinis, y en los países suramericanos la mozzarella sería la base para hacer quesos como el Port Salut de Argentina, el queso doble crema de Colombia, el quesillo de México o el Oaxaca, nuestro queso de mano, entre muchos otros quesos. ¿Y saben por qué? Porque todos los quesos que les nombré anteriormente son quesos de pasta hilada. En italiano, pasta filata. Y la clave para hacerlo es controlar la acidez. El queso mozzarella se hace usando bien sea leche de vaca o leche de búfala. De las dos formas como lo hagan les va a quedar espectacular. Pero hoy quiero enseñarlos a hacer queso mozzarella usando solamente dos ingredientes, leche de vaca y vinagre. No dejen de ver la parte del cuajado para que vean cómo se cuaja la leche como por arte de magia. Así que disfrútenlo. Para empezar a hacer el queso mozzarella necesitamos los siguientes ingredientes. 4 litros de leche, y esta debe ser leche completa con un contenido de grasa de entre 3 y 4%. Pueden también usar leche descremada, pero el rendimiento va a ser menor. Es decir, que si usan leche baja en contenido graso, van a necesitar más leche para hacer la misma cantidad de queso. Sin embargo, y esto es muy importante, la leche que deben utilizar debe ser pasteurizada, no homogeneizada. Si tienen suerte y consiguen leche cruda, pueden usarla y también les va a funcionar, pero les recuerdo que usar leche cruda puede ser perjudicial para la salud. Si usan leche cruda, yo les sugiero que la pasteuricen primero. Y si desean saber cómo pasteurizar la leche, solo sigan el enlace que les pongo aquí arriba. El otro ingrediente que van a necesitar es 200 mililitros de vinagre blanco del transparente. No se pongan a inventar que si el vinagre de manzana, de sidra, de vino, que si jugo de limón. Les adelanto que todos esos ácidos los pueden utilizar, pero van a tener que hacer pruebas de ensayo de error hasta lograr el grado óptimo de acidez para que la leche, o mejor dicho, para que la cuajada permita estirarse. Además, si yo les doy la receta ya lista, ¿para qué van a tratar de inventar la rueda? Bueno, sigamos. El equipo a utilizar será un cuchillo de cocina de hoja larga, una gasa para quesos, algunos utensilios de cocina como coladores, paletas de madera, termómetro, entre otros utensilios menores. Paso número 1, verter la leche. Para verter la leche, simplemente vertemos los 4 litros de leche en una olla sopera, previamente esterilizada, y listo, muy fácil. Cuando vierten la leche, traten de salpicar lo menos posible para evitar de esa forma focos de contaminación cruzada, ya que al salpicar la leche y nosotros tocar la leche con las manos o con un trapo o con un papel, lo que sea, ahí está la bacteria y ahí pudiera contaminar nuestro producto final. Paso número 2, acidificación. Para acidificar debemos colocar los 200 mililitros de vinagre blanco a los 4 litros de leche. Ahora bien, y esto es muy importante lo que les voy a decir, deben colocar el vinagre con la leche fría, es decir, a por lo menos 6 grados centígrados. Si colocan el vinagre a la leche caliente, esta se va a cortar y el queso mozzarella podría no salirles. También si desean hacer cantidades más grandes de queso mozzarella, hagan la conversión lineal, pero les adelanto que para cantidades demasiado grandes este método no es muy recomendable porque sale muy costoso. En la fase de calentamiento, que es el siguiente paso, les voy a enseñar la forma correcta para calentar la mozzarella y de esta forma no tenga un sabor ahumado o a queso hervido. Paso número 3, calentamiento, y este es el paso del que les hablé. En este paso ya el vinagre está colocado y lo único que deben hacer es ir calentando la leche a fuego medio hasta que alcance los 55 grados centígrados. Y aquí les doy el primer secreto. Cuando calienten a 40 grados van a ver que la leche está empezándose a cortar y que todavía quedan restos de leche sin cuajar. No importa, eso es normal. Sigan calentando hasta los 55 grados centígrados hasta que la leche se corte completamente. Y van a ver la separación entre suero y cuajada. La cuestión es impresionante. Paso número 4, desuerado. Alcanzada ya la temperatura de 55 grados centígrados, ya la cuajada debe estar aglutinada y es momento de desuerar. Para desuerar, vistan un colador o un envase de vidrio o cualquier envase con una gasa para quesos y vayan colocando la cuajada hasta que ya no quede nada en la olla. Ya vaciada toda la cuajada en la gasa, cuelguen todo de la llave del fregadero
para que drene. También, si desean, pueden colocar la cuajada todavía caliente en un colador metálico para que drene suero. De las dos formas como lo hagan es igual. La idea es hacer que la cuajada pierda suero. En el siguiente paso les voy a enseñar la forma correcta de cómo deben amasar la cuajada, así que no se la pierdan. Paso número 5, amasado. Ya seca la cuajada, deben sacarla de la gasa y volverla a meter en el suero. Les recuerdo que el suero debe estar a una temperatura de 70 grados centígrados para que permita a la cuajada estirarse. Pueden usar también agua caliente, pero si usan suero ahorrarán más tiempo porque cuando desuedaron ya el suero estaba a 55 grados centígrados. Así que para llegar a los 70 grados solamente le faltan 15 grados. En cambio, si usan agua fresca, deben empezar a calentar desde la temperatura que tiene el agua en la llave hasta llegar a los 70 grados, y eso les va a tomar más tiempo y por lo tanto más energía y más dinero. Para amasar usen 2 cucharas o palitos de madera. También, si lo desean, pueden usar guantes de hule. Yo en mi caso estoy utilizando 2 cucharas, pero también estoy trabajando la cuajada a mano limpia porque ya estoy acostumbrado al calor. Y aquí les va otro dato. Cuando empiecen a amasar, van a notar que la cuajada se va a empezar a derretir y a unirse entre sí y a estirarse como si fuera un pedazo de chicle. Cuando eso pase, traten de estirarla lo más que puedan para que empiece a formar capas y se haga más fuerte. Otro dato, en este paso, si notan que la temperatura baja a menos de 60 grados centígrados, calienten todo de nuevo con la estufa hasta que el suero llegue nuevamente a 70 grados centígrados y sigan amasando hasta que logren la textura típica de la mozzarella. Para saber la textura típica de la mozzarella, deben amasar la cuajada y doblarla hacia adentro, así como hago yo en el video. Y cuando la cuajada ya tenga un aspecto brillante, quiere decir que ya está lista y es momento de meterla en el agua helada, que es el siguiente paso. Paso número 6, enfriado. Ya lista la bola de mozzarella, deben meterla en agua helada a unos 2 grados centígrados. Mientras más fría, mejor. La idea es cortar el proceso de cocción. Otro dato, no pongan la mozzarella por más de 10 minutos en el agua fría. Eso va a garantizar la frescura al momento de consumirla. Ya fría la mozzarella, sáquenla del agua y pueden envasarla o meterla en agua con un poco de sal y cloruro de calcio. Si no saben dónde conseguir el cloruro de calcio, solo sigan el link que les pongo aquí arriba y podrán conseguirlo sin problema. Paso número 7, degustación. Como ven, aquí estamos ya listos con la parte de la degustación. Aquí tenemos la pizza, ¿verdad? Ya la pizza está lista. El queso se derritió totalmente. Véanlo para que lo vean. Se derritió. Vamos a probarlo. Y la ensalada caprese. La ensalada, miren cómo quedó. Vamos a empezar por lo más saludable, que es la ensalada caprese, ¿no? Entonces vamos a probar aquí un poquito de queso mozzarella, hecho con 2 ingredientes, solamente vinagre y leche. Entonces vinagre, ponemos aquí, le colocamos un poquitico de albahaca, le probamos. Todavía la mozzarella está un poco húmeda, le falta más amasado, pero está muy buena, está excelente. Me gusta más con un poquitico de sal, pero está muy buena. Fíjense. Y el aceite de oliva le da el toque de locura, junto con la mozzarella y la albahaca, queda espectacular. Vamos a probar la pizza. Vamos a picar la pizza. Listo. Sí, vamos a ver. Y aquí está. Muy buena. Le puse extra queso.
La clave para hacer la mozzarella con vinagre es que la leche tiene que ser no homogeneizada. Si la leche es homogeneizada, no les va a salir. ¿Ok? Y fíjense cómo se derrite el queso. Cómo queda colgando. ¿Ves? Bueno, esta es mi cena. Bueno, es todo y nos vemos en el próximo video. Cuídense. ¿Quién sabe? No, verga. Una mierda, pues. ¿Y tu hermanita qué dice? Con razón. Eso está muy feo, ¿no? Que no queda mal. Te animo a hacerlo como te dé la gana. Yo se lo digo a la gente, no creen que Ditri hace lo que yo digo, ¿no? Él hace lo que le dé la gana.